La tuberculosis es una enfermedad que está presente de forma latente en aproximadamente un cuarto de toda la población mundial y pues que a lo largo de toda la historia de la humanidad generó muchos problemas que antes no se podían ni controlar ni prevenir, pero ya en estos tiempos hay muchas formas de abarcar la enfermedad, incluso desde antes de que se desarrolle. Entonces, en este video vamos a hablar de forma general los aspectos más importantes de la tuberculosis, hablando desde algunos antecedentes históricos hasta pues ya pruebas que se utilizan para detectar la enfermedad. Entonces, en cuanto a antecedentes históricos, tenemos que Charles Mantoux fue quien desarrolló la prueba PPD, la prueba de derivado proteico, que es una prueba relativamente sencilla en donde mediante intradermoreacción se verifica si la persona ya estuvo expuesta o está expuesta a la enfermedad, ¿sí? A la micobacteria. Aunque más adelante hablaremos de que esto hay que revisarlo con mucho cuidado porque la prueba puede dar un falso negativo en caso de que, por ejemplo, la persona no se encuentre inmunocompetente, ¿sí? Pero eso lo vamos a abarcar mucho después. También tenemos una forma de prevenir la enfermedad de forma extrapulmonar en niños. O sea, cuando yo hablo de extrapulmonar me refiero a una forma de tuberculosis que no sea distinta a la que se pueda desarrollar en el pulmón, ¿sí? Entonces, entre Albert Calmet y Camille Waring desarrollaron la vacuna BCG, que pues es un bacilo atenuado de Mycobacterium bovis, ¿sí? Que es otro tipo de micobacteria que puede producir tuberculosis, pero ya de forma intestinal. Pero es mucho menos común y aparte la Mycobacterium bovis se adquiere como tal de forma normal cuando se toma leche no pasteurizada o bueno, procesada. Pero de esto vamos a hablar mucho más adelante. Sí, estas son como apenas generalidades para introducir pues estos antecedentes históricos. También esta vacuna que se utiliza en niños para evitar las formas extrapulmonares de tuberculosis no se puede utilizar en inmunosuprimidos, ¿sí? Y pues, como dije antes, evita las formas extrapulmonares de tuberculosis en niños. Y por último, en cuanto a antecedentes históricos, también tenemos que Selman Waksman fue quien creó junto a sus estudiantes la streptomicina, que fue el primer medicamento que ya se pudo utilizar contra esta enfermedad. De todas estas cosas hablaremos más adelante, pero vamos a continuar con las generalidades. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Solamente la pueden contagiar personas que desarrollaron la enfermedad, que están expectorando, que pues bueno, puedan contagiar a otras personas. No se le considera enferma a la persona que en la que no se encuentran síntomas de tuberculosis, ¿sí? Esa persona no es contagiosa. Es una enfermedad que puede afectar varios sistemas, ¿sí? Como dije antes, hay otras formas de tuberculosis. Se puede encontrar de forma cutánea, en el tracto gastrointestinal, incluso se puede desarrollar en muchas otras partes del cuerpo si se llega a diseminar la enfermedad. Pero pues ahorita vamos a quedarnos con que es una enfermedad que puede afectar varios sistemas. Es una micobacteria. Las micobacterias son un tipo de bacterias que tienen características que las hacen muy resistentes y pues que tienen mecanismos que les permiten replicarse en el cuerpo gracias a debilitar el sistema inmune, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de cómo se desarrolla esto, pero básicamente el hecho de que sea una micobacteria pues la hace tener ciertas características, ¿sí? Pues las micobacterias tienen estructuras como por ejemplo el ácido micólico, que es un componente lipídico que la permite ser un bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Esta bacteria no se puede detectar con tinciones comunes como las de Gram, sino que se tiene que utilizar una tinción de Ziehl-Neelsen en donde se le coloca fucsina y pues luego se detectan los bacilos de color rojo, ¿sí? Por eso se le conoce ácido alcohol resistente. Aparte,
esta micobacteria también tiene otros componentes que la ayudan a ser más virulenta y patógena, como por ejemplo el LAM, que es el lipoarabinomanano, y pues también el factor cordón. Más adelante hablaremos de estos, pero el lipoarabinomanano y el factor cordón también son componentes estructurales de esta micobacteria que van a hacer que pues pueda ser más agresiva, más resistente, pueda replicarse de forma más fácil en el cuerpo. Y bueno, y como dije antes, hay varios tipos de tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo, de forma pulmonar, gracias a la Mycobacterium tuberculosis; de forma intestinal, gracias a la Mycobacterium bovis; y de forma cutánea, gracias a la Mycobacterium ulcerans y a la Mycobacterium marinum. Todas ellas tienen características específicas, formas de que la persona se pueda contagiar de ella, ¿sí? Y es muy importante saber diferenciar cuál tenemos en cuestión, porque esto puede repercutir en el tratamiento, ¿sí? Y pues la principal población que va a ser afectada por esta micobacteria son pacientes con VIH-Sida, pacientes que tienen desnutrición, o pues personas que en general están inmunosuprimidas, ¿sí? Es esta debilidad del sistema inmunológico la que hace que la bacteria pueda aprovecharse y pues generar todos estos daños, porque pues gracias al mecanismo que la micobacteria utiliza para poder replicarse, pues se aprovecha de la debilidad del sistema inmune para poder generar problemas en donde se disemina a otras partes del cuerpo, es mucho más agresiva y pues en general, como dije antes, es la inmunosupresión la que expone a las personas a desarrollar una forma más grave de tuberculosis. La tuberculosis puede llevar 3 posibles historias naturales. Entonces, la más común de todas es que pues haya una infección latente, que la persona sea inmunocompetente, que pueda o defenderse de la enfermedad destruyendo la bacteria, o pues desarrollando algo que conocemos como granuloma, que es en pocas palabras hacer que la bacteria quede encerrada y pues no pueda salir al resto del cuerpo, ¿sí? Esto ocurre en el 90% de las personas y pues se va a presentar como un foco de Gón, que es eso que acabo de mencionar antes, y pues con el tiempo puede haber fibrosis, se calcifica, por dentro hay necrosis caseosa y pues la enfermedad queda ahí, no se muestra más y pues la persona es asintomática, como dije antes, no es contagiosa porque no tiene síntomas y las pruebas de derivado proteico van a salir positivas porque la persona ya estuvo expuesta a la enfermedad, ¿sí? Y pues como dije antes, fibrosis y calcificación. Pero hay otras 2 posibles historias naturales que serían la enfermedad progresiva y una reactivación. Entonces, la enfermedad progresiva ocurre cuando la persona no controló la enfermedad, ¿sí? No hubo ni siquiera un intento para poder atacarlo y pues la enfermedad sigue su curso, ¿sí? Y la persona pues no tiene un periodo de latencia, directamente pasa a la enfermedad. Y en cuanto a la otra posible historia natural está la reactivación, en donde la persona durante un periodo fue capaz de contener la enfermedad, pero en algún momento se volvió a reactivar. Y esto ocurre entre el 5 y el 10% de los casos, ¿sí? Se me olvidó mencionar antes que es solamente menos del 5% la población en donde la enfermedad progresa sin que el sistema inmune lo detenga. Y pues esta forma de reactivación da principalmente 3 tipos de tuberculosis, ¿sí? Una bronconeumonía tuberculosa, una tuberculosis miliar y pues una tuberculosis fibrocavitada, que son las que vamos a ver a continuación. Esta reactivación de la tuberculosis, o sea, una forma secundaria, se puede manifestar de muchas maneras, pero principalmente se van a dar de estas 3 formas, ¿sí? Principalmente de la forma miliar. Entonces, tenemos la bronconeumonía tuberculosa, la tuberculosis miliar y la tuberculosis fibrocavitada. Las 3
pueden presentar síntomas como fiebre y también tos. Esta tos puede llegar a ser hemoptóica, o sea, con sangre, y también puede ser purulenta o blanca o mucoide. Entonces, empezando por la tuberculosis fibrocavitada, es un tipo de tuberculosis que da por una reacción exagerada del cuerpo. Y no estoy diciendo que no se esté replicando la bacteria. Sí se está replicando, pero el cuerpo, al intentar dar una respuesta contra ella, genera granulomas tan grandes que van a ir creciendo y en algún punto se van a romper y se van a abrir hacia la luz de la vía aérea. Entonces, esta ruptura puede dañar vasos sanguíneos, que puede generarme tos con sangre y pues también expectoración. Y cuando veamos las radiografías de pulmón, vamos a ver que se va a encontrar principalmente en los ápex de los pulmones, en la parte superior, pues estas fibrocavitaciones, que son como unos espacios huecos que van a estar principalmente dados por eso, por la ruptura de esos granulomas. Y pues también cabe decir que como esa aerobia estricta, pues tiende a ubicarse en las partes más superiores, en donde hay más oxígeno. Luego también tenemos la bronconeumonía tuberculosa, ¿sí? Que se caracteriza porque no hay una respuesta celular y pues como las bacterias no son fagocitadas, pues se van a comportar como un germen extracelular piógeno, ¿sí? Y acá hay que tener algo muy en cuenta, y es el hecho de que cuando se le vaya a hacer una prueba de tuberculina a la persona, esta prueba de intradermorreacción no va a generar un granuloma, y eso no significa que la persona no tenga tuberculosis, sino que no está siendo capaz de formar granulomas y pues la bacteria está por ahí en el cuerpo, sí que puede llegar a ser atrapada. Y pues en la radiografía de tórax se va a ver radio opaco, ¿sí? Todo blanco el pulmón. Y pues por último, en cuanto a tuberculosis secundarias, tenemos de estas tres, porque hay más, tenemos la tuberculosis biliar, que está caracterizada por un sistema inmune debilitado. Esta la vamos a poder encontrar en varias partes del cuerpo. Es una tuberculosis que se diseminó mediante vía linfohematógena. Y pues esta se caracteriza por la formación de pequeños granulomas, pequeños punticos que pueden estar presentes en todos los órganos del cuerpo. Pero pues es poco común en la glándula tiroides y en el músculo esquelético, ¿sí? Ahora vamos a ver acerca de otras formas de tuberculosis secundarias que son más específicas. Otras formas de tuberculosis secundaria podrían llegar a ser las que vamos a ver a continuación, que serían la tuberculosis intestinal, ósea o vertebral, hepática, esplénica, genitourinaria, también tuberculosis en las glándulas suprarrenales, pero la más común de todas es la tuberculosis ganglionar. Entonces vamos a ver algunas de ellas, algunas características y cosas a tener en cuenta. Entonces vamos a empezar hablando de la más común entre todas. La forma más común de tuberculosis extrapulmonar es la ganglionar, ¿sí? Y pues la zona principal en donde da este tipo de tuberculosis es en el cuello, ¿sí? En toda la zona cervical. Y lo importante de esta forma de tuberculosis, aparte de que es la más frecuente, es que pueden llegar a generar supuración y fistulación. Se pueden abrir a la piel y pues son heridas que difícilmente cicatrizan, ¿sí? Vamos a ver también otro tipo de tuberculosis secundaria que también es extrapulmonar, que sería la intestinal, ¿sí? Pero bueno, no solamente puede llegar a ser extrapulmonar, y es precisamente esto de lo que vamos a hablar. Hay que verificar si es diseminada, o sea, como dije, extrapulmonar, o sea, que salió el foco del pulmón y fue hasta el intestino por vía linfahematógena, o si es localizada, ¿sí? Como dije antes, también la tuberculosis se puede pasar por leche que no se trató bien, leche no pasteurizada, y pues puede causar la tuberculosis intestinal. El microorganismo que lo puede causar es la Mycobacterium bovis, ¿sí? Tener en cuenta esto y saber que hay que diferenciar cuál de los dos es, porque esto requiere un tratamiento distinto. Y pues los síntomas que va a tener una persona con tuberculosis intestinal, pues
es dolor abdominal crónico, diarrea, un posible sangrado, fiebre. Y pues también hay otra forma de tuberculosis extrapulmonar, que es el mal de Pot, ¿sí? También se le llama así, y pues principalmente da en las vértebras, y este tipo de tuberculosis puede también pasar a los tejidos adyacentes y puede generar síntomas como un dolor intenso, puede deformar la columna y pues también puede comprimir nervios y pues la médula también. Y pues hay otras formas de tuberculosis como la tuberculosis hepática, la esplénica, la genitourinaria, que por cierto hay que aclarar que por medio de fluidos no se puede pasar la tuberculosis. La forma en que se pasa es por medio del esputo, por medio de la expectoración de los bacilos que se encuentran en la vía aérea, ¿sí? Y también la arenalitis tuberculosa, que en caso de que la tuberculosis llegue a comprometer las glándulas suprarrenales, puede pues generar como resultado un daño de la función que ellas cumplen y pues puede llegar a producir enfermedad de Addison. Y por último vamos a hablar acerca de la relación de los pacientes con VIH-Sida y pues la enfermedad de la tuberculosis. Hay que tener en cuenta que como característica muy grande de estos pacientes es que pueden llegar a estar inmunosuprimidos, y esta inmunosupresión es la que los hace muy susceptibles a desarrollar cuadros muy complicados de la tuberculosis. Entonces, como manifestación más común de pacientes con VIH-Sida que desarrollan tuberculosis está la bronconeumonía tuberculosa. Es la más común y la más grave y pues tiene ciertas características. Está relacionada con inmunosupresión severa, claro, y se da principalmente en pacientes que ya se encuentran en una etapa de VIH-Sida, sí, en una etapa C de SIDA, ¿sí? Presentan síntomas atípicos, son cuadros que son inespecíficos y pues en cuanto a radiología las características no son muy claras y pues esto hace que el diagnóstico se retarde y pues conlleve a una mayor mortalidad, ¿sí? Ya que tardamos más tiempo en diagnosticar a estas personas. Como dije antes, en muchas pruebas no se va a poder identificar que la persona está infectada, ¿sí? O sea, imagínense que una persona llegue con una bronconeumonía tuberculosa y pues uno quiere hacer una prueba de tuberculina y nos salga el granuloma en la prueba de intradermorreacción. Entonces uno se puede confundir con que puede llegar a ser otra enfermedad y pues pase por alto y la persona, aparte de que está siendo altamente contagiosa y no nos damos cuenta, pues pueda estar desarrollando pues un cuadro bastante complicado y pues que no se trate a tiempo porque es inespecífico, ¿sí? Entonces esto va a hacer que la persona esté expuesta a que pues por un diagnóstico retardado pues pueda complicarse y pues la enfermedad pueda estar peor, ¿sí? Eso fue un video de generalidades de tuberculosis, espero que haya sido de utilidad y pues cualquier cosa la pueden dejar aquí abajo en los comentarios y muchas gracias por ver.